seguimos aquí en El Abogado Responde, seguimos con un programa dedicado al derecho civil. Hacía ya bastante tiempo que no dedicamos a este tema, un tema que en fin, sigue estando de actualidad. Quien pues, no tiene algún amigo, algún familiar, o él mismo, no está pues atravesando unas circunstancias en las que le puede ser bastante útil pues algunos consejos que nos puede dar el abogado de hoy. Pues el abogado de hoy que tiene pues un despacho aquí en Ferrol, en la calle Maestro García Niebla, ¿no? García Niebla, número 18. Pues muy bien, seguimos con Ramón Vescos y estamos hablando un poquito del tema del matrimonio, el tema de los desequilibrios, el tema de si puede haber pensión o no. Obviamente con hijos ahí sí que la pensión es obligada, ¿no? Sí, aunque tenga ingresos, ¿no? La persona que se queda con los hijos. Sí, sí, por supuesto. Es decir, la persona, el juez, a la hora de decidir sobre la separación o el divorcio, va a decidir con cuál de los cónyuges se van a quedar los hijos, que van a ser sometidos pues, a la guardia y custodia, y el que no los tenga bajo su guardia y custodia tiene obligatoriamente que contribuir con una pensión de alimentos mensual. ¿Y la cantidad más o menos aproximada que será por hijos o varía mucho las circunstancias? Varía fundamentalmente, depende de del caudal económico de quien está obligado a darlos y de las necesidades del alimentista, de la persona que va a recibir los alimentos. Evidentemente, un niño de 1 año, de 2 años, va a necesitar unas cantidades, unos alimentos muy inferiores a los que puede precisar un chaval ya de 14 años o de 18 cuando va a estudiar en la universidad. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la capacidad económica del padre o de la madre que esté obligado a darlos, pues se va a ir graduando un poco esa obligación, se va a tener que partir necesariamente de una cantidad más bien pequeña, porque esa cantidad con los años va a ir aumentando forzosamente. Entonces, claro, el padre tiene que retener, bueno, estoy hablando del padre porque las pensiones de alimentos es lo más común, ¿no? Pero bueno, el padre tiene que retener para sí una cantidad que sea suficiente para mantenerse a sí mismo, tanto comer como pues, pagar un alquiler, pagar pues, los gastos normales y desde luego forzosamente atender a sus hijos. Es decir, el hecho de ganar poco tampoco exime a los padres de la obligación para con los hijos. Es decir, si tú ganas pues, digamos, el salario mínimo y tienes que pagar un alquiler y tienes una serie de gastos y tienes que pagar el coche, te vienen con la pregunta, es decir, ¿y yo qué dinero me quedo? Pues usted tiene que pagar la pensión a sus hijos. Y aunque sea por debajo del salario mínimo, a usted le van a poder embargar esa pensión en ese caso. En otros casos el salario mínimo es inembargable, pero con respecto a los hijos sí es embargable. Y es la obligación básica de toda persona, el contribuir a la alimentación de sus hijos, independientemente de que él pueda comer mejor o peor. Pero los hijos es lo primero. Ahora además se parte en que uno es padre o madre de forma voluntaria, ¿no? Exactamente. Los hijos necesitan todo el cuidado y toda la preferencia del mundo. La regla general, bueno, los casos habitual, no el único, es la madre. Hay casos aquí, incluso en Ferrol, ¿no?, donde el padre tiene la custodia. Sí. No es muy común, ¿no? Yo supongo que el juez tendrá que verlo muy claro, ¿no? Tiene que, sí, fundamentalmente los casos en los que al padre se le otorga la custodia son casos en los que normalmente en la madre concurren una serie de requisitos que no son los ideales. Es decir, en ese sentido sí hay un desequilibrio en la consideración del padre, vamos, lo digo por mi experiencia, con respecto a los requisitos que se le pueden exigir al padre o a la madre. Dependiendo de la edad del hijo, cuanto más pequeño es el hijo, es muy raro que la guardia y custodia en principio se la vayan a atribuir al padre, muy raro. Se la van a atribuir en aquellas circunstancias en que la madre pues lleva una vida que no debe de llevar, o que tiene un nivel de ingresos a lo mejor ínfimo, que eso tampoco sería motivo suficiente como para quitarle la guardia y custodia, pero fundamentalmente es por, a lo mejor si tiene algún tipo de problemas, si tiene algún tipo de trastorno la madre, sino en general la guardia y custodia, digamos que por las malas, para hablar en términos coloquiales, de niños pequeños, el 90% de los casos se le va a atribuir a la madre. En algunos casos, ya digo, pero son casos que a veces que son pues, bastante sangrantes si se le atribuyen al padre. Y como ve Ramón, el futuro de la custodia compartida, ¿se llegará a arraigar en España, bueno, y más concretamente en Galicia? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque es lo que te estaba comentando antes, el periodo de las separaciones traumáticas
que aún se siguen dando, por supuesto, ¿no? Pero cada vez es menor. Los padres, que también es un pecado que tenemos, pienso, un poco durante muchos años, pues nos hemos ido descansando un poquito en las madres. Estoy hablando de hace años, hoy en día ya no. Hoy en día, yo, vamos, en mi despacho, encuentras de todo, ¿no? Pero encuentras muchos padres responsables y muchos padres que no están dispuestos a no tolerar una custodia compartida. Entonces ya parten de esa base. ¿Por qué? Porque desde que ha nacido el hijo pues han colaborado a su crianza, les han puesto los pañales, es decir, han intervenido en su educación exactamente igual que la madre y no quieren que a partir de la resolución del vínculo que vayan a pasar a ser un extraño, que vea a su hijo cada 15 días. En ese sentido también el régimen de visitas se ha venido ampliando, es decir, antes pues era pues el típico régimen estándar en el que el padre veía a su hijo pues un mes en verano, la mitad de las vacaciones de Semana Santa, de Navidad y después cada 15 días, fines de semana alternos. Ahora ya se ven en la mayor parte de los casos por entre semana, es decir, hay muchísima más flexibilidad y hay muchos casos de guardia y custodia compartida. El problema que tiene la guardia y custodia compartida es, digamos, cómo se articula efectivamente. En la práctica. Porque en la práctica, para no marear al niño. Tú lo has dicho, ¿sí? Para no marear al niño. El niño tiene que tener una estabilidad, o bien porque los padres se alternen en el mismo domicilio y el niño no varíe, y depende mucho también de las relaciones que mantengan los padres, que eso es lo que el juez quiere examinar muchas veces. De hecho, los equipos pedagógicos, psicopedagógicos de los juzgados examinan eso, examinan a los padres, examinan al hijo para ver en qué medida la guardia y custodia va a suponer que ese chiquillo pues siga teniendo una evolución emocional normal, que es lo que se pretende y que en el fondo yo creo que es muy beneficiosa para el chaval, para el niño. La guardia y custodia compartida siempre y cuando los padres sean razonables y siempre y cuando se articule de una manera que no, digamos, que el crío no se vea muy afectado, que no ande de un lado para otro, por así decirlo. De todas formas, es cierto que no sé en cuántas ocasiones, pero en muchas al menos ha comentado algún abogado, es el propio padre quien no quiere esa custodia compartida. A mí no se me han dado casos de ese tipo, ¿eh? Yo no digo que no lo... En general, el padre hoy en día, ya digo, hay de todo, pero no suele hacer dejación de sus funciones, ¿eh? Cada vez menos, cada vez menos. Y por lo que he dicho, porque es que normalmente, hay de todo, pero el padre toma tiene un comportamiento activo en la educación de su hijo y no quiere que eso varíe, porque tampoco es justo, a mi entender. Efectivamente, no es justo ni para él ni Claro, para el niño. Ni para el niño, sobre todo. Muy bien, algo relacionado también con los matrimonios son las uniones de hecho. Las uniones de hecho, pues, parece que van aumentando, ¿no? Es decir, sí, eso sí, aumenta, vamos, a un nivel exponencial. Pues en principio se fue poquito a poco, fue sufriendo una evolución, reconocimiento de efectos de reconocimiento de efectos jurídicos. En un principio, yo no llevo cuestiones laborales, pero bueno, por mis compañeros sé que bueno que las pensiones de viudedad que se venían otorgando, acreditando pues convivencia y bueno, hay la ley de derecho civil de Galicia, la del año 2006, ya recoge expresamente esto. En cuanto a las medidas de seguridad social, hay una ley del año 2007 que también la recoge plenamente. Y lo que se refiere a la ley gallega, pues en principio había una disposición adicional que señalaba bueno, que se entendía que se equiparaban los efectos jurídicos de las parejas de hecho a las de matrimonio en aquellas situaciones de convivencia estable, análoga a la matrimonial, que durasen pues por lo menos un año y sin plazo cuando hubiesen hijos. Y bueno, se podía acreditar pues por cualquier medio admitido en derecho, ¿no? Podía ser un acta de manifestación, un acta de notoriedad, podía ser una inscripción en un registro, pero después, claro, eso se tuvo que matizar y se matizó al año siguiente, cuando se creó el registro de parejas de hecho, aquí en Galicia, porque claro, había gente que estaba viviendo en esa situación
y no sabía que podía tener la consideración de pareja. No era consciente. No era consciente. Entonces, claro, ahora lo que se pide es una actitud decidida por parte del que se inscribe en el registro de parejas, de hecho, en el sentido de que se exprese, que se manifieste de forma expresa su voluntad de equiparar los efectos de su relación a los efectos del matrimonio. Eso ya va incluido, digamos que en los formularios que se le ponen a su disposición, tiene que hacer una serie de declaraciones juradas, bueno, hay una serie de impedimentos, es decir, no puedes formar pareja, de hecho, pues con los parientes en línea recta.